Coméntanos un poco qué diferencia podemos nosotros encontrar entre un riesgo psicosocial y el estrés laboral común que podemos tener cualquiera en nuestras labores. Ujú. Bien, un riesgo psicosocial es el síndrome de burnout, el tema de hostigamiento, ansiedad o depresión por un tema, un factor Laboral. laboral, ¿correcto? Y el estrés laboral. Bueno, ahorita nosotros el estrés laboral, si bien es cierto en el país, es un poco confuso, o sea, confuso en qué sentido. Hay algunos que lo consideran como, o sea, tiene dos definiciones, ¿no? O sea, existe el estrés positivo y negativo, ¿ya? Ujú. Y el estrés laboral en este caso, con una índole, está más asociado a lo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que diferenciar. Estrés positivo es cuando uno se establece metas, como una motivación, necesitamos esa dosis de estrés para alcanzar, porque si no tuviésemos esa dosis de estrés, simplemente estaríamos en una situación plana y no Ujú. podríamos llegar, ¿de acuerdo? En cambio, la situación de estrés en negativo, pues estamos hablando de una afectación a nuestra salud, se nos empieza a caer el cabello, nos empezamos a contracturar, ¿no? Empieza un tema del dolor o ardor de estómago, nuestros hábitos cambian, dejamos de dormir por preocupación justamente de no cumplir el objetivo. Ok, eso sí está asociado al estrés laboral. Ujú. Entonces, digamos, este riesgo es promedio, o sea, es promedio en un impacto al tema de decir o catalogarlo como un diagnóstico acá. En Chile ya es un diagnóstico, te dan descanso médico por estrés Ujú. laboral, pero acá en el Perú no. Lo que sí está estipulado es el estrés postraumático, a raíz de que pasaste por un trauma, ese sí es un diagnóstico por la cual te pueden dar un tema de descanso médico, ya que si viviste un trauma de presenciar o tener un accidente laboral, por ejemplo, ¿no? Ujú. El síndrome de burnout no es un diagnóstico, es un riesgo psicosocial, pero ese sí ya tiene una índole más como, se podría decir, de nivel terciario, o sea, es muy complejo de remover. O sea, si el nivel de estrés laboral está en un moderado, el síndrome de burnout ya es extremo. Extremo y es invisible. ¿En qué sentido? El trabajador no es que pase por crisis de ansiedad, ya no quiere ir a un lugar, no. Disocia, por ejemplo, ¿no? Si yo estudié, bueno, ¿no? Ambas hemos estudiado la carrera Yo de derecho. de Ujú. Derecho, Psicología, caemos en un tema de síndrome de burnout, es que ya hasta incluso perdemos el gusto porque hemos elegido la carrera. Me equivoqué. Imagínate, me equivoqué, me equivoqué o ya atender a las personas se nos hace una situación de estar incómodas o irritables. Y cuando nosotros arrancamos la carrera, ¿no? Es el ejemplo que estamos desarrollando, amábamos, ¿no? Amábamos muy apasionadas de llevar todo esto. Pero si caemos en el síndrome de burnout, Ya no. simplemente ya le perdemos el gusto. Y eso es lo más triste. O sea, Ujú. imagínate, el síndrome de burnout es muy invisible, no muchas personas se dan cuenta, pero es un desgaste mental enorme y donde disocias porque eres lo que eres. Ok. Y ahora, cuando nosotros hablamos de que estos riesgos psicosociales aparecen dentro del centro de trabajo, a veces tenemos lo que algunos denominan, ¿no? Como un ambiente laboral tóxico, que Ujú, estamos en un ambiente laboral que genera desgaste para los trabajadores, donde también se producen a veces desafortunadamente el acoso laboral o el moving. ¿Cómo podemos diferenciar estas categorías? Que algunas pueden ser clínicas y otras ujú, parecen derivadas de que a alguien se le ocurrió esos términos, pero ujú, desde un pensamiento clínico como el que tú ujú, manejas, ujú. ¿nos podrías indicar cuál es la diferencia y cuándo ya deberíamos decirle hay que presentar una denuncia? Esto ya no es un tema simplemente, digamos, anecdótico. Ujú, Estamos en una situación que amerita hacer una denuncia. ujú. Ok, todo depende de la frecuencia, ¿no? También, obviamente, mi desenvolvimiento en la parte clínica, bueno, lo que he podido estudiar y también revisar algunos casos clínicos. El síndrome de burnout, ¿de qué se diferencia del estrés laboral? Es niveles, o sea, es como decir una ansiedad leve, moderada y severa. La severa tienes que trabajarlo con psiquiatra y psicólogo porque si no, no hay control. Es lo mismo.
El estrés laboral con el síndrome de burnout, el estrés laboral llega entre un nivel leve a moderado. Ahí nada más se queda. El síndrome de burnout ya es un extremo, pero como bien te decía, acá en el país no está normado, no, tampoco está en el manual, en el CIE, no está codificado con un diagnóstico, no lo está. Pero hay muchos factores a características que se asocian con una personalidad disociativa. Ujú. Disociativa es lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Donde perder el enfoque, la orientación, por qué estoy aquí, a qué me dedico o por qué debería hacer esto, ¿no? Entonces, en realidad es muy peligroso y en el momento uno que ya considera que está pasando de un estrés laboral, ¿no? A ese nivel, ahí es el momento donde se tiene que cortar, porque no tiene reparo, no tiene, ¿cómo explicarles? No hay un tratamiento eficaz que te revierta y te regrese a la Al vida que tú estado tenías. anterior. No lo hay, Mm. no lo hay. En cambio, el estrés laboral sí se podría revertir aún. Ujú. Y ahí el empleador tiene mecanismos para generar prevención, para evitar justamente que el trabajador llegue a estos niveles de estrés y eventualmente al burnout, porque Ujú. claro, luego, si es que eso sucede, el empleador es responsable de este daño en la salud que me comentas que es irreversible. Irreparable. Ujú. ¿Qué mecanismos de prevención podríamos Ujú. implementar en las organizaciones? Ujú. En este caso, bueno, ahorita por ley ya se tiene que, todas las organizaciones tienen que tener su implementación de salud mental, o sea, su plan como tal. Ya es normado, no es que sea proactivo en estos momentos. A partir del 2020, de marzo del 2020, es así, ¿no? Bien es cierto, todas las organizaciones no sé si están en la capacidad o lo han hecho, Ujú. pero bueno, algunas acciones preventivas de este plan de salud mental es hacer tus diagnósticos, ¿no? O sea, hacer tu screening. Screening es un tamizaje global Como una línea base. correcto, a la totalidad de tu población para poder clasificar e identificar quiénes van a recibir una ayuda de promoción o prevención, a entrar en ese tipo de actividades, ¿no? Quiénes pasarían a recibir unas evaluaciones específicas justamente para poder identificar, ¿no? El estrés laboral, la ansiedad o depresión de enfoque laboral, pero de qué nivel, ¿no? O sea, tratar de clasificarlos, porque la mejor, digamos, acción que puede tomar una empresa es saber cómo está su gente y clasificarlos, ¿no? Y bueno, con ellos ya el abordaje es totalmente diferente. Con ellos tú activas recursos, ¿no? O sea, a través del seguro, a través del IPS, para poder atenderlos si es que está muy relacionado al tema laboral. Y con eso la empresa ya tiene, digamos, un sustento y evidencias que ha identificado a tiempo, ha intervenido a tiempo y que su responsabilidad ha llegado hacia el trabajador, ¿no? Ujú. Y bueno, tienes casos extremos, que eso también, bueno, te lo comento y en mi experiencia lo he tenido, trabajadores que hayan pasado mal el filtro, o bueno, más que filtro, sería una evaluación de emo, ¿sí? Ujú. Porque hay que entender algo, y eso sí es un tema, algo, o sea, digamos, a discutir quizás, o de debate, pero todas las actividades tienen un perfil, ¿de Ujú. acuerdo? Un perfil médico y un perfil de funciones Ocupacional. ocupacional, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en una empresa de alto riesgo, es así, las decisiones son extremas, ¿no? Es inviable poder, por ejemplo, pasar a alguien que tenga un diagnóstico de esquizofrenia o haya desarrollado brotes de esquizofrenia y fue contratado para ser operador de montacarga. O sea, la organización finalmente tiene que llegar a un punto de protección y hacer que el trabajador de alguna manera esté con el tratamiento y en una posición controlada, donde no haya mayor exposición, ¿no? Entonces, ese sería un caso extremo, por ejemplo, a darle mucho monitoreo, ¿no? Claro. Trastornos de sueño también que me ha pasado, trabajadores de mantenimiento que por ahí la empresa tuvo tanta demanda, o sea, tanta carga laboral o demanda operacional que se les pasó y mantuvieron a un trabajador de mantenimiento de lunes a domingo y de noche por 4 semanas. Imagínate, Sin rotación. sin rotación. Eso totalmente te desequilibra el tema del ciclo del sueño Claro. y por un factor laboral, ¿no? Ujú. Entonces, eso no sale en no sale en el emo de ingresos, eso ya es un control periódico que Ujú. probablemente pueda salir y ese sí es un caso extremo. ¿Por qué? Porque si va en un neurólogo y le diagnostica que tiene un trastorno de sueño y el neurólogo le dice,
¿A raíz de qué se está dando tu Del trastorno de trabajo. sueño? ¿A qué se debe? Del trabajo, de tener full nocturno por 4 semanas o 5 semanas. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Ujú. Esos casos, como ya son reactivos, hay que integrarlos también dentro de este plan o dentro de este programa de salud mental, porque es necesario tenerlos bajo control. Y esa es la clasificación, ¿no? Un grupo para promoción, prevención, un grupo de control, monitoreo, vigilancia, intermedio, y un grupo extremo de full monitoreo o vigilancia de salud mental. Uh-huh. Es muy importante lo que nos comentas, Mónica, porque desafortunadamente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aún no ha sido reglamentada en el aspecto de servicios de seguridad y salud, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y por lo general las empresas piensan que basta con tener un médico ocupacional. O porque en la pandemia, ¿no? Se requería un médico enfermero, ¿no? Uh-huh. Y ahí murió la obligación, Uh-huh. cuando en realidad justamente una normativa como la de salud mental exige que también esta vigilancia de la salud sea de índole mental. Uh-huh. Entonces, desde tu punto de vista, este servicio de seguridad y salud en el trabajo también debería tener un componente, un profesional de qué categoría, de qué nivel, de qué profesión. Uh-huh. Ok, en este caso, hasta años atrás, con respecto al tema de monitoreos psicosociales, o sea, específicamente para llevar digamos, este proceso, que eso sí está, digamos, reglamentado de hace muchos años, de Claro que sí. monitorear el tema de ambiente, iluminación, Ruido, sí, etcétera. se permitía que el especialista, ¿no? Sea quizás un ingeniero, pero que haya Ujú, llevado un curso o un diplomado para aplicar este instrumento. Se permitía. Pero ahora, en este caso, no ha cambiado, no está estipulado, pero las empresas, en este caso, ya no permiten que sea un ingeniero el que firme. Buscan que sea un psicólogo de ujú, seguridad y salud en el trabajo u ocupacional. Son dos términos distintos, ¿no? ujú, El de seguridad y salud en el trabajo es más seguridad y el ocupacional es full salud ocupacional, ¿no? ujú, Y con respecto al tema de los planes de salud mental, y ahí sí va el tema del psicólogo. El psicólogo es el ujú. único que está apto, Habilitado. habilitado para poder diseñar el plan, firmar al final su plan y en cada ejecución, cada evidencia, él tiene que ser el que registra toda la documentación. Ahora, es para el diseño y la aplicación, en este caso, de estos planes, en la aplicación de estos planes, pero que esté estipulado en la norma, tan igual Ujú. que a 200 trabajadores ya tienes que tener un médico o un psicólogo. No No, todavía está. estamos en esa lucha. Con Sí, mi colegio totalmente. y mi asociación. Bueno, también el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento También, está que duerme años, te diré. Yo he ajá, visto el proyecto ajá, número no sé cuantito, el consulto siempre. ¿Y en qué va? ajá. Sí, ahí archivado. Bueno, se sigue trabajando, ¿no? Se sigue trabajando. Esperemos que alguna vez Lo vea pueden la aprobar, luz. lo pueden aprobar, le Exactamente, pueden dar luz verde. exacto. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo, por compartir con nosotros estos conocimientos tan importantes que de verdad nos abren un poco la mente para poder identificar en qué situación nos podemos encontrar cuando estamos en una organización y levantar la mano eventualmente, ¿no? Ujú. Y evitar llegar a situaciones de alto estrés o del burnout que tanto daño puede hacer a nuestra salud. Sí, totalmente. Y creo que te agradezco en verdad por la entrevista. Acá hay dos enfoques que creo que se han juntado en este caso, la de enfoque de relaciones laborales con la de psicología, ¿no? Ocupacional. Y creo que es importante conversar, ¿no? En conjunto. Sabemos que todas las empresas son funcionales o buscan hacer algo si es que aparece una norma, ¿no? Pero creo que esto va muchísimo más allá que la norma. Estamos hablando de la salud mental de un trabajador. ¿Qué tanto un trabajador te puede querer o jamás olvidarse de la organización donde ha laborado, ¿no? Y nosotros, como organización, dejar huella también en ellos, ¿no? Imagínense el caso que te contaba.
hasta hoy en día, ya pasaron 10 años, hablo con el señor o me escribe, ¿no? El que hizo su casa de apuestas. Y Imagínate. qué lindo que después de 10 años se acuerde que en el trabajo tuvimos esa acción para cuidar el tema de su salud mental o que ya disminuya, ¿no? Que ya era un poco incontrolable el tema del moving. Ujú. Ujú. Y que ahora pueda vivir de eso felizmente, Sí, ¿no? pueda vivir tranquilo y pueda vivir de eso. Ujú.